Cierra la inscripción de alianzas en la Argentina y todavía no conocemos a alguno de los candidatos a presidente. Faltan solo 9 días, sí, 9 días para el cierre de las listas y, por ejemplo, el oficialismo no ha confirmado quién será su candidato o si irá o no a internas. Lo que sí confirmó hoy es que cambia de nombre. Deja de llamarse Frente de Todos y pasa a llamarse Unión por la Patria. Un cambio de imagen y de logo de partido, pero con los mismos componentes políticos. Y no hubo ruptura, pero sí una dura interna por la cantidad de lugares en las listas legislativas que cada espacio de la coalición tendrá después de las primarias, cuando tengan que confeccionar la nómina final de los candidatos. El Partido Justicialista Bonaerense, presidido por Máximo Kirchner, el diputado hijo de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hizo una dura carta contra el presidente Alberto Fernández, pero también contra Daniel Scioli. Aseguran que pusieron mucha dedicación para tener un diputado más o uno menos. Y la parte más fuerte es cuando dice que, y cito textualmente, ojalá hubieran puesto la misma dedicación en recuperar el poder adquisitivo de los ciudadanos, en administrar las reservas o en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Mientras tanto, Juntos por el Cambio terminó de confirmar la incorporación del liberal Espert y mantendrá ese mismo nombre. La principal coalición opositora tiene las cosas un poco más claras. Irán a una gran interna con candidatos del PRO y del radicalismo. Los nombres más resonantes son los de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. La exministra de Seguridad habló con CNN este miércoles. También habló de las internas en Juntos por el Cambio que finalmente no desembocaron en una ruptura. Escuchemos lo que decía. Bueno, en primer lugar me gustaría situar un poco esto que vos describís como una crisis. A mí me parece que en una coalición como Juntos por el Cambio, las partes, los distintos actores tienen que poder discutir y hablar los temas que van a suceder. Yo me enteré, como lo dije en varias oportunidades, me enteré por los diarios que querían sumar a Schiaretti en el medio de una confrontación en Córdoba. No es que era sumar a un Schiaretti que había tomado distancia de la elección de Córdoba, que no se comprometía, que nosotros ahí estamos jugándonos muy fuerte con Luis Juez y con Marcos Carazo, con Rodrigo de Loredo. Entonces era como decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Entregamos Córdoba? A mí me parecía que era una propuesta muy rara, ¿no? Que vos estás compitiendo con alguien en Córdoba y lo querés que participe a nivel nacional de una coalición que está tratando de ganar cada vez más provincias y tener cada vez más peso para poder encarar el gobierno que viene. El otro gran candidato de este trío de partidos es el libertario Javier Milei. Este miércoles sumó un nuevo dolor de cabeza. El que era su candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, por mucha diferencia la más poblada del país, se bajó y no acepta la candidatura. Guillermo Britos confirmó que no irá por la gobernación para darle prioridad a que su partido gane nuevamente la intendencia en Chivilcoy. Milei venía de un duro fin de semana en el que su candidato en la provincia de Tucumán, Bussi, sacó prácticamente solo un tercio de los votos que él mismo había sacado en las elecciones pasadas. Y ahora, para analizar todo lo que está pasando en la Argentina, ya está con nosotros Carlos Fara, analista político. Carlos, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Comencemos hablando de quiénes son los favoritos para ganar las elecciones de hoy. ¿Hay un favorito? ¿Hay varios? ¿Cómo se ve el panorama? Bueno, en primer lugar, decir que quien tiene más posibilidades de poder ganar la elección presidencial es Juntos por el Cambio, que tiene a los candidatos, que tiene dos candidatos, digamos, muy competitivos, Larreta y Bullrich. Por supuesto, digamos, esta es una gran elección de cambio, de manera que en un escenario fragmentado es muy probable que vayamos a un escenario de segunda vuelta. Nosotros no vemos, más allá de que pueda desarrollar un muy buen desempeño, no vemos tantas posibilidades de que pueda imponerse la figura de Javier Milei. Hablemos ahora del oficialismo. ¿Cambia algo para esta nueva Unión por la Patria, el ex Frente de Todos? Si van o no a las primarias, si el candidato es Guado de Pedro, el actual ministro del Interior, o el ministro de Economía, Sergio Massa. ¿Cómo se ve el panorama en el oficialismo? Bueno, en primer lugar, digamos, si van a una primaria, que pareciera, digamos, que está
aceptado por un comunicado que ustedes mostraron, ¿no? de Máximo Kirchner, el presidente del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires. Obviamente eso lo que va a hacer es que van a tener, digamos, los dos candidatos que eventualmente tenga en las primarias esta coalición, la que era el Frente de Todos. Seguramente, digamos, van a tener por ahí salir quizá cuartos y quintos o tercero y quinto, depende quién sea en términos individuales, lo cual, digamos, no afecta tanto a la coalición, pero obviamente va a dejar una imagen de fragmentación. Creo que obviamente es importante, digamos, las figuras. La figura de Massa, pese a, digamos, a que es un ministro de Economía con muchos severos problemas, de todas maneras, corrida Cristina Kirchner de la competencia, es quien hasta ahora tiene más intención de voto. Y lo que está sucediendo es que Guado de Pedro, el ministro del Interior, un dirigente muy fiel a Cristina, en el último mes ha ido creciendo en conocimiento y obviamente también intención de voto. En principio, si hubiera una primaria entre Guado de Pedro y Daniel Scioli, Guado de Pedro debería tener más posibilidades. Hablamos de la interna del oficialismo, pero también mencionábamos que Juntos por el Cambio, la coalición opositora, tiene dos candidatos muy competitivos y la interna de ellos tampoco es fácil. ¿Qué pasa en esa interna, en estos embates que hay de un lado y del otro, con Macri también en el medio apoyando a uno de los dos candidatos? Bueno, en primer lugar, digamos que todos estos debates se dan porque oportunamente no hubo discusiones internas que saldaran cuestiones centrales, como por ejemplo si van a funcionar como un gobierno de coalición o de un partido solo, como fue con Macri, si había que abrir o no el espacio, a quiénes había que abrírselo. Como todas esas definiciones no se dieron previamente, entonces todo se termina de canalizar en la puja de candidaturas, por un lado. En segundo lugar, también decir que todas estas discusiones que ya llevan varios meses dentro de Juntos por el Cambio lo han estancado como fuerza política, pese a que siguen siendo los que tienen más posibilidades. Y esto de alguna manera ha hecho que desde que empezó el año estas peleas, más la situación económica, le haya dado oportunidades a Javier Milei para crecer, y hoy, digamos, las tres fuerzas están más cerca que nunca. Hablemos ahora de Milei, que recién lo mencionaba. ¿Cómo se analiza el fenómeno Milei? ¿Puede llegar a ser presidente? Usted nos decía al principio que no lo veía entrando en un balotaje, pero ¿cómo se analiza este fenómeno de alguien que, digamos, es nuevo en la política argentina? Sí, la primera cosa a decir es que estamos en una situación inédita, que es que por primera vez desde la recuperación de la democracia en el año 1983, tenemos tres gobiernos seguidos que terminan con balance negativo, ¿no? El segundo gobierno de Cristina, el gobierno de Macri y ahora el gobierno de Alberto Fernández. Por lo tanto, todo esto lo que ha hecho es generar un gran fastidio con el statu quo de las dos grandes coaliciones y le ha dado un espacio para que Milei efectivamente crezca, sobre todo con un discurso, como él se le llama, anticasta política. Es un fenómeno que tiene un componente joven importante, digamos por debajo de los 30 años, que tiene un voto fundamentalmente poco ideológico y poco politizado, es un público bastante independiente, de sectores medios, pero también de medios bajos y bajos. Es un fenómeno que se ha convertido en bastante popular. Y lo otro a decir es que tiene unas propuestas bastante polémicas en Argentina, como la dolarización, como el cierre del Banco Central o las privatizaciones de las empresas estatales que dan pérdida, que son propuestas polémicas, disruptivas, atractivas también es cierto, pero que cuentan con un rechazo de la mayoría de la población.